¿Continuará desarrollándose una guerra híbrida contra Irán desde Occidente? A pesar de los esfuerzos del pueblo iraní por neutralizarlos, como indica el líder de la Revolución Islámica de Irán. En un nuevo discurso al país, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei sentencia que los hechos vividos por la nación persa en las últimas semanas van más allá de simples disturbios y señala directamente a los archienemigos de Irán, Estados Unidos e Israel. Esto y más sobre su discurso lo analizamos a continuación acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, subraya que lo que vivió el país persa en las últimas semanas no fueron simplemente unos disturbios callejeros, sino una guerra híbrida de los archienemigos de la nación, como Estados Unidos, Israel y algunas potencias insidiosas europeas que fueron neutralizadas por el pueblo iraní. دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل، بعضی از قدرت‌های اروپایی موذی و خبیث، بعضی از گروه‌ها و گروهک‌ها همه امکاناتشون را وارد میدان کردن. همه امکانات یعنی چه؟ یعنی دستگاه‌های اطلاعاتیشون، دستگاه‌های رسانه‌ایشون، ظرفیت فضای مجازیشون رو، استفاده از تجربه‌های گذشتهشون رو برای اینکه بتوانه بر ملت ایران پایق بیاد. عرض کردم ملت به معنای واقعی کلمه توی دهنشون زد. به معنای واقعی کلمه. ناکامشون کرد. Al destacar que Estados Unidos trata hipócritamente de presentarse como partidario del pueblo iraní, el líder de Irán criticó a los funcionarios desvergonzados estadounidenses por apoyar a los disturbios en el país persa. سیاستمداران آمریکا با کمال ریاکاری و بیشرمی میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. میشنوید دیگه توی خبرها و توی فضای مجازی و جاهای دیگه از قول اینا میگن ما طرفدار ملت ایرانی. خب این ادعا به شدت بیشرمانه است. سوال من اینه که از آمریکایی ها که شما در این 4 دهه‌ای که از انقلاب گذشته چه کار می توانستید علیه ملت ایران بکنید که نکردید؟ En una reunión con cientos de jóvenes iraníes con motivo del Día del Estudiante y el Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia Mundial, que se celebra el 4 de noviembre, el ayatolá Khamenei afirmó que la toma de la embajada estadounidense, conocida como nido de espionaje, en 1979, demostró su vulnerabilidad. Puso énfasis en que hoy en día Estados Unidos está en el camino del declive, cuyos signos están claramente evidentes en los problemas internos sin precedentes, así como en las sangrientas divisiones internas del país norteamericano. این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست. قابل مغلوب شدن آمریکاست. یعنی این کسانی که خیال میکنن آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است، نه، به حوادث این روز که نگاه کنیم معلوم میشه نه، کاملا آسیب پذیره. Por último, cuestionó el silencio de los países occidentales que se presentan como adalides de los derechos humanos ante el reciente ataque terrorista de Daesh en el mausoleo Shah Cheragh en la ciudad sureña de Shiraz, que dejó un saldo de 13 muertos. Hay entonces parte del discurso del líder de Irán. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas.
Hoy nos va a acompañar el doctor Sheikh Ali Komi, experto en asuntos islámicos. Se encuentra desde la ciudad santa de Qom, en Irán. Y también estará con nosotros José Antonio Alcaide, analista político internacional, exmilitar y experto en estos temas de geopolítica internacional desde Madrid, España. Ya están conectados con nosotros, les doy rápidamente la bienvenida. Sheikh, gusto saludarle a esta hora, ¿qué tal? Salam alaikum, muchísimas gracias por la invitación y que Dios le bendiga a usted y al compañero en estudio. Amén, gracias como siempre por recibirnos. Y José Antonio, gusto saludarte, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón. Hola, muy buenas tardes al compañero, como siempre aprecio su religiosidad y a ti aprecio tu amistad personal, que creo que ya gozo de ella. Por supuesto que sí, aquí siempre este espacio eres muy bienvenido, todos son muy bienvenidos. Gracias por recibirnos como siempre, José Antonio. Yo voy a iniciar con el Sheikh en primer orden, porque ya que está, bueno, aquí mismo en el país, en Irán, en el terreno de los acontecimientos, Sheikh, a la luz de lo que dice el Ayatollah Jamenei, como lo escuchábamos, ¿cómo logró neutralizar, ¿no?, el pueblo de Irán a esa llamada guerra híbrida? Bueno, la verdad que nosotros estamos experimentando una nueva experiencia de la guerra híbrida que todos los medios de comunicación occidental han olvidado sus principios. Es que usted últimamente va a saber que claramente el Pentágono está metido en Instagram y en Twitter, que está manejado por Mossad y el Servicio de Inteligencia de Arabia Saudita. Ellos pisotearon todas sus propias normas, incitando hacia la violencia callejera. Es una cosa que nunca jamás ha pasado, solo en Siria. Recordamos cuando los ISIS tenían miles de cuentas en Facebook y cuando Estados Unidos quiso que esa violencia llegue a Siria. Pero lo más interesante, que ellos equivocaron en su análisis. Lo que el líder dijo, que Estados Unidos sigue una enfermedad analítica, que los centros del mando en Estados Unidos están tomando decisiones muy erradas. Un ejemplo que da, dice, ellos entraron en Afganistán para expulsar a Talibán. Después de 20 años y muchas bajas, salen de Afganistán entregando el país a los talibán. ¿No le parece una locura? Y el líder dijo, el resto de las últimas decisiones de Estados Unidos son de la misma forma. Así que Estados Unidos ha empezado su declive y ha empezado su decadencia hace varios años. Irán se va por encima, se va por arriba, y en ese nuevo orden mundial va a ser el pionero, uno de los primeros países en ese nuevo orden mundial, que va a ser de los países asiáticos. Y de hecho, bueno, ya está teniendo una gran representación en la región de Asia Occidental. Precisamente basta con ver esos organismos multilaterales en los que está hoy participando. A ver, José Antonio, siempre con tu experiencia en el campo militar, me gusta hacerte estas preguntas para ponérsela más clara a nuestros televidentes, ¿no? Lo hemos analizado en otras ocasiones, pero con otros países, pero quisiera ahora que nos comentes, ¿no?, ¿qué elementos se evidencian en lo acontecido específicamente acá en la República Islámica de Irán para denominarlo, como lo ha hecho el líder, no como una guerra híbrida y no unos simples disturbios callejeros? Bueno, lo primero es decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho y simplemente lo voy a matizar. Lo voy a matizar desde el punto de vista de que yo personalmente conozco bien los países musulmanes de Asia Central e incluso de Oriente Medio algo menos, y mi opinión es que desde el ala oeste de la Casa Blanca, desde Wall Street, desde el Pentágono, desconocen total y absolutamente la realidad de lo que sucede, por ejemplo, en Irán. Entonces ellos están constantemente inventando cosas nuevas. Una de las grandes cosas que han inventado, que puede funcionar perfectamente en Europa, en Bélgica, en Francia, en España, es utilizar los medios de comunicación social, es decir, las radios y las televisiones, con una propaganda pagada total y absolutamente, al ser los dueños económicos de esos medios, utilizar Twitter, Facebook, etcétera,
para creando millones, si hace falta, de cuentas falsas en las que se ataque, y simultáneamente se actúa sobre el terreno apoyando a grupos terroristas. A ver, al parecer hemos perdido la conexión con José Antonio Alcaide desde Madrid. Vamos a ver si logramos restablecerla. Allí lo tenemos. Vamos a ver, ¿me escuchas, Dani? A ver, José Antonio. Dani, ¿me escuchas? Sí, te perdimos por escasos segundos. Continúa. Sí, realmente el problema está en que ellos piensan que si ellos atacan por los medios de comunicación, atacan por los medios como Twitter o Facebook, atacan luego con brazos armados de la propia CIA disfrazada de elementos terroristas, van a conseguir algo. Eso puede funcionar en Bélgica o puede funcionar en España, pero difícilmente va a funcionar en un país de Oriente Medio o de Asia Central, porque se les olvida lo que piensa la persona de la calle. Estas guerras híbridas que ellos lucubran en el Pentágono o en la granja, como llaman a la sede de la CIA, están muy bien para los países occidentales, donde son borregos. O sea, el ciudadano medio de Europa se ha convertido en un borrego que hace lo que le dice la prensa, lo que le dice la televisión y lo que le dice Twitter. Y no es así. Yo no creo bajo ningún concepto que esa guerra híbrida, que es cierto que la están haciendo, sirva para algo en un país como Irán. Allí está entonces esa síntesis que nos da José Antonio sobre esa clave de lo que significa una guerra híbrida y cómo en este caso se ejecuta en un país como Irán. A ver, Sheikh, fíjate que entre otras ideas y reflexiones dejadas por el líder, él tildó de hipócritas, ¿no? Lo estoy citando a los políticos estadounidenses que, por un lado, han salido a declarar en las últimas semanas diciendo estar al lado del pueblo iraní, pero vale la pena preguntar en este sentido, ¿no se contradice eso, ese presunto apoyo, cuando vemos las continuas sanciones contra Irán desde Washington, por ejemplo, que además no se terminan de levantar para proseguir con otros pasos como es el acuerdo nuclear, por ejemplo? El Estados Unidos es como un lobo, cuando se acerca a su presa empieza a sonreír. Así el pueblo iraní lo interpreta. Entonces, cuando vamos a ver una sonrisa de Estados Unidos, entonces vamos a sospechar más de su nueva conspiración. Cuando usted en los medios de comunicación va a ver que los pueblos, las autoridades estadounidenses dicen que queremos al pueblo iraní, quiere decir que los queremos muertos. Así es. Entonces el pueblo iraní nunca va a confiar en estas sonrisas diabólicas que las autoridades hacen. ¿Por qué? Porque hace varios años que muchos niños por falta de medicamentos estaban muriendo antes. Ahora descubrieron el medicamento, los médicos iraníes. Y muchas otras sanciones inhumanas que ellos dicen nunca jamás en la historia humana pasó un pueblo a tantas sanciones. Y estas sanciones últimamente solo lo dirigieron al pueblo. ¿Sabe qué dicen? Ellos dicen cuando presionemos al pueblo, ese pueblo dejará al gobierno islámico. Entonces se va a acabar el gobierno islámico en Irán. Entonces claramente el plan de Estados Unidos es en contra del pueblo iraní. Lo declararon. Y es muy interesante cuando el líder indicó a una carta secreta de Obama. Dijo en esa carta secreta de Obama, Obama decía que les queremos, les respetamos, vamos a colaborar juntos. Dijo, no pasó un par de meses hasta cuando ellos encontraron primer disturbio en Irán, empezaron a financiar los disturbios. Yo les digo, querido hermano, José, con un par de millones de dólares, preséntame un solo país que con millones de dólares no se pueda hacer disturbio en ese país. Muéstrame un solo país en el mundo que usted con la pelota no pueda traer 50 personas en la calle. En todos los países del mundo existen mercenarios. Eso es que el pueblo no va a salir con la plata. El pueblo, pero los mercenarios siempre en todo lado del mundo, en cualquier ciudad del mundo, usted con un poco de plata puede buscar a un par de mercenarios y decir que vayan a atacar a eso, a matones. Lo que pasó en Irán, cuando detuvieron a varios de ellos, eran personas que eran matones, personas con historia de delincuencia, personas que antes han tenido, por ejemplo, a una persona que le detuvieron, que había matado a un policía con el cuchillo, entonces lo entrevistaron.
Entonces el policía mostró su experiencia. 11 veces por amenazas, delito y asalto estaba en la cárcel. Entonces esta vez atacó al policía. Le preguntaron por qué has atacado al policía. En el comienzo decían no sé, y al final dijo que me pagaron. Está bien claro, el dinero sucio de Arabia Saudita, el plan de Israel y la política de Estados Unidos. El conjunto va a ser disturbio en la calle. Pero le voy a decir una cosa. Sí. En el comienzo, numerosos jóvenes, como en algunos casos cientos de jóvenes, 200, 400, estaban en los disturbios. Pero lamentablemente, yo lo digo lamentablemente por Israel, Israel se apresuró. Antes que el pueblo se integre a los manifestantes, ellos subieron el nivel de la violencia. ¿Qué pasó? El pueblo es un pueblo pacífico. Cuando la gente vieron la violencia en la calle, no salieron más a la calle. Cuando vieron que dentro de los manifestantes son personas que atacan con armas israelí, made in Israel, hecho por Israel, entonces la gente menos salieron. Y al final, hoy en día, casi no hay manifestaciones, casi. Yo digo casi porque muy poca gente, pero el grado del nivel de la violencia lo subieron. Por ejemplo, hoy atacaron a un convoy de policía, de repente en una autopista, con todo en un equipo armado, terrorista total. Y eso ya no es manifestación. Un grupo armado ataca a un convoy de policía. Y entonces algunos lo dejan con herida. ¿Eso es manifestación? Sí, ahí la reflexión precisamente y el interrogante para que nuestro público la responda, pues precisamente. Ahora, José Antonio, tomando en cuenta esas líneas rojas de Irán, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos evidenciar las injerencias de Occidente en un panorama donde, vamos a recordar, se esperaba que se estableciera cierta distensión y acuerdos bajo el trabajo de la diplomacia que, por ejemplo, estábamos viendo observando en las mesas de Viena? Entonces, ¿hasta qué punto, con todo lo que estamos viendo hoy y con esa guerra híbrida denunciada hoy por Irán, pues se seguirá extendiendo de aquí en más? Bueno, lo primero matizar una cosa que ha dicho Sheikh, y es, no es que nos quieran muertos, nos quieren esclavos también, porque los muertos no producen lo que ellos necesitan que los demás produzcamos, por eso nos quieren también esclavos. A tu pregunta, pues lo que te puedo decir es que hay unas líneas rojas, por supuesto, pero Estados Unidos las desconoce, no le preocupan en absoluto. Ellos, como bien ha dicho Sheikh, están financiando ese terrorismo y Occidente realmente hace lo que le mandan desde Wall Street. Es decir, los países occidentales, sobre todo los países de Europa, pues no van a hacer absolutamente nada fuera de lo que les manden, en este caso. Puede ser que en otros casos que tengan intereses personales actúen de otra manera, pero en este caso no. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No estamos en un problema regional de Irán, no estamos en un problema regional en Ucrania, no estamos en un problema regional en Siria, no. Ahora mismo estamos en un problema global que incluye a todo el mundo, desde Corea del Norte y Japón, Corea del Sur por un lado, la India, Pakistán por otro, el propio Irán o Ucrania. Y Estados Unidos juega las bazas que tiene en una mesa de póker, juega con las bazas que tiene y le da absolutamente igual cualquier acuerdo. Es decir, en Viena ellos dicen una cosa, si tú observas, y esto lo llevamos hablando tú y yo, sí, yo creo que años. Así es. ¿No? Cada vez que se reúnen dicen una cosa diferente y se olvidan de lo que dijeron la vez anterior. No se olvidan, simplemente ellos van cambiando su estrategia según esa guerra global va evolucionando. Y vamos a ver, hay personas, hay estados, hay políticos que tienen honor y que cuando dicen blanco quieren decir blanco. No es el caso de las negociaciones de Viena. Y allí han quedado precisamente. Sheikh, otra idea, y ya estamos en la recta final del programa, pero que no quisiera se quede por fuera. El líder expresó que Estados Unidos es completamente vulnerable y que además está en declive. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia elemental de ese Estados Unidos que desde
y antes de la Revolución Islámica, en el 79, ya venía manteniendo una injerencia, ¿no?, en Irán, al de hoy día. ¿Qué diferencias hemos podido evidenciar en ese tipo de injerencias? Bueno, la verdad, durante la Guerra Fría todo el mundo pensaba que Estados Unidos es un pilar confiable y se puede confiar en ello. Pero después del triunfo de la Revolución Islámica, cada vez que Estados Unidos se metió con Irán y salió con manos vacías, se mostró que todo ese poder era un poder como en aire, un poder de un globo que dentro está vacío, solo desde afuera tiene una apariencia grande. Por ejemplo, hoy en día, le voy a decir una cosa que recién salió, quiere decir hace un par de años que salió. En el tiempo de Bush quisieron atacar a Irán. Es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Por qué Estados Unidos no ataca a Irán? En el tiempo de George W. Bush, ellos dijeron, ¿qué tal si vamos a atacar a Irán? Dijeron, vamos a hacer una maniobra muy semejante a lo que va a pasar entre Irán y Estados Unidos. En esa maniobra que salió, maniobra más cara del mundo, más de 250 mil millones de dólares, 250 millones de dólares gastaron para hacer semejante de una guerra entre Irán y Estados Unidos. El resultado es muy interesante. En el año 2017 ellos lo publicaron por primera vez, porque eso pasó en los primeros años del año 2002. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dijeron, esa guerra entre Irán y Estados Unidos va a durar 3 días. En cada día Estados Unidos va a tener más de 20,000 bajas y al final Irán es quien va a ganar la guerra. Es muy interesante, ¿no? Otra cosa, si Estados Unidos, Ayatollah Khamenei hizo esa pregunta, porque muchos dicen, ay, es peligroso, Estados Unidos va a entrar en una guerra en contra de Irán. Ayatollah Khamenei dijo, no, porque Estados Unidos, cualquier cosa, cualquier maldad que quiso hacer en contra de Irán, lo hizo. Si no hizo algo, es que no lo pudo. Estados Unidos, ¿por qué no entró en una guerra directa en contra de Irán? Porque no lo pudo. Y Ayatollah Khamenei claramente en esta charla lo dijo, tienen miedo de nuestros jóvenes. Un ejemplo sencillo, que Ayatollah Khamenei también lo dijo. Dijo, mira, lo que va a pasar en el nuevo orden mundial es expansión de la resistencia en contra de los arrogantes del mundo. Un ejemplo de eso, los libaneses. Recién Líbano y Israel tuvieron una pelea muy fuerte entre las fronteras marítimas que dividían fuentes de gas. ¿Quién ganó? Estados Unidos intervino en el asunto, poniendo su propia línea roja. Hezbollah lo rechazó. Hezbollah rechaza, Estados Unidos impone. ¿Quién ganó? Hezbollah. Si Estados Unidos no puede dar con Hezbollah, que es un grupo pequeño apoyado por Irán, pero con los hombres valientes grandes, ¿cómo se atrevería a enfrentarse a Irán? Claro. Es una pregunta importante. Y una reflexión que vamos a dejarla en esta ocasión como una conclusión y que nuestros propios espectadores pues respondan. Gracias como siempre, Sheikh, por acompañarnos hoy y también a ti, José Antonio, un gran abrazo de regreso a Madrid. Gracias por este análisis el día de hoy. Será hasta una próxima edición. Y al grupo de los hermanos activos siempre en Espantello para luchar en contra de esta imposición mediática de los sionistas. Gracias, aquí seguiremos. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Allí está el panorama de la voz de nuestros expertos. De esta manera, pues Irán sigue denunciando el papel directo de Estados Unidos, Israel y algunos de sus aliados europeos en el respectivo caos vivido en la nación persa. Nosotros mañana vamos a seguir pues con el foco de análisis acá en Irán a propósito del Día del Estudiante y su papel histórico en enfrentar esas injerencias de Estados Unidos en la nación persa. Buena jornada como siempre, les esperamos mañana.